por no haber confiado, por no haber obedecido. Lo que Dios le había dicho a Adán y Eva allá en el Edén es en esencia el primer pecado. No confiaron, no obedecieron lo que Dios ya les había dicho a Adán y Eva. Y desde aquella caída del hombre, Dios mismo ha inspirado y ha alimentado Él mismo día tras día para que confiemos en Él. Pero ¿cómo Dios nos alimenta en esa confianza en Él? Pues en lo que nos dice Él a través de su palabra, de la Biblia, y en lo que Dios mismo hace día tras día en tu vida y en la mía, en cada tiempo devocional que tengamos, para que Él mismo nos deje ver a través de estos tiempos tan íntimos cuántas cosas Él nos ha provisto, de cuántas cosas Él nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha prevenido, pero también de la disciplina que necesitamos como sus hijos para ir y precisamente aplicar ahora la enseñanza que Él mismo nos ha corregido y que ahora nos instruye a través de su palabra para ir y corregir y entonces vivir en esa dependencia, en esa confianza en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tu devocional diario da evidencia de nuestra fe en Jesucristo. Hola, te doy la bienvenida a este canal. Aquí tú aprendes a hacer tus devocionales bíblicos personales diarios. Aquí tú encuentras todo el contenido para que des inicio a una vida devocional. Con todo el contenido, qué es un devocional, cómo, por qué, cómo hacerlo, todas las herramientas para que tú madures tu vida devocional. Y precisamente hoy con el tema, tu devocional diario, tu evidencia de fe en Jesucristo. Génesis 15:6 nos da evidencia de que Abraham, al haber confiado, al haberle creído a Dios, le fue contado por justicia. Y Pablo nos muestra lo mismo en Romanos 1:17 y más tarde en Gálatas 3:11, al decirnos que Dios justifica a los que ponen su confianza, es decir, a los que confían. No solamente le creen, sino confían, y obedecer a su palabra es evidencia de la fe de sus hijos en Dios. Pablo nos habla de que el justo por la fe vivirá en Romanos 1. Por lo tanto, sin la fe de Dios es imposible agradarle a Él. Es imposible que nosotros le agrademos a Él si no vivimos esta fe de Dios. Por más que hagas lo que hagas o por más que digas lo que digas. Pero, ¿cuál es esa fe? ¿Cuál es la fe de Dios? Ahora, primero te voy a empezar a decir que no es la fe de Dios. No es una fuerza cósmica, no es nuestra fuerza de voluntad. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, tú ten fe. No, esa no es la fe de Dios. No es el echarle ganas, no es tampoco el me late que. No, eso tampoco es la fe de Dios. Y tampoco es todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece, viviendo como tú quieres y no aplicando la palabra de Dios para su propósito y su voluntad, sino tomando este versículo como si fuera una porra, un mensaje de motivación para hacer lo que tú quieres, cuando tú quieres y en la hora que tú quieres, como si Dios fuera un amuleto. No es esa la fe de Dios. Ni tampoco el dicho popular y falso de que ayúdate que yo te ayudaré, échale ganas, tú síguele hasta la meta. No, tampoco esa es la fe de Dios. Ni esmerarse en algo que busques o desees. No es nuestra terquedad y como si convenciera a Dios a pesar de lo que ya dice en su palabra. Por más que lo desees y por más que lo digas, lo repitas 1000 veces, es como si tú estuvieras forzando, como un niño le está diciendo a su papá, hazlo, sí, por favor, a pesar de que te va a hacer daño y va en contra de su voluntad. Esta no es la fe de Dios. Entonces, ¿cuál es la fe de Dios? La fe es la certeza, Hebreos 11:1, la convicción de todo lo que es y dice y enseña la Biblia. Esta es la fe de Dios. La fe de Dios viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Romanos 1:17. Hay 3 elementos, 3 ingredientes que confirman esta fe de Dios en sus redimidos por Jesucristo, que te dicen a ti, que te dan evidencia de esta fe de Dios en nosotros. Número 1, la Escritura, la Biblia, el contenido, la información de toda la Biblia. Es decir, esta evidencia es de aceptar, recibir lo que es la Biblia, que es la palabra revelada al hombre, a sus redimidos, y que la aceptamos, la recibimos y que creemos en todo el contenido, toda la información que hay en la Biblia.
toda la escritura es inspirada por Dios y toda nos es útil para enseñarnos, para redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Mas, ¿qué dice? Acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra. Recibimos, aceptamos la palabra, el contenido, la información. Y toda la Biblia nos habla del Evangelio de Jesucristo, de la obra redentora de Dios por el hombre a través de la persona de Jesucristo. Y esta información y contenido es la que el Espíritu Santo te lleva, te revela en cada tiempo devocional bíblico, personal, diario. Entendamos que el contenido que se nos ha revelado y dado a conocer para depender de Él y de la palabra de su gracia es la Biblia, está en la Biblia. Por eso es que la primera evidencia, el primer contenido de la fe de Dios en el redimido es que acepta, adopta, recibe la palabra del Señor, la Biblia. Y por eso es de que en nuestros tiempos devocionales bíblicos, personales, diarios, es que nos basamos. Nuestra única fuente de tener esta comunión con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos la ha revelado, es su palabra. Y su palabra es verdad. Segundo ingrediente, segundo elemento de la fe de Dios en sus redimidos. Y esta es que la creemos, que la hemos aceptado. Seguramente tú has escuchado por ahí, en algunos lugares y de algunas personas, no importa lo que creas, no importa a quién le creas, lo importante es que creas en algo y que realmente lo creas. Para la vida de un cristiano y en el cristianismo, absolutamente sí importa, e importa mucho, y esta es una evidencia, porque en lo que creemos es en la Biblia, en la palabra de Dios y nada más. Porque cuando tú vienes a tus tiempos devocionales, además de leerla, tú la estás creyendo. Por eso la leemos, porque la estamos creyendo, la estamos recibiendo. Está precisamente nuestro Señor renovando nuestro entendimiento porque confiamos, creemos que esta es la palabra de Dios, la información que Él nos ha dejado. Así que este segundo elemento o segundo ingrediente es el aceptar y creer. Todo lo que habla la Biblia es verdad, que todo lo escrito en la Biblia es verdad. Pero de nuevo, no solamente se trata la fe de Dios, de recibirla toda y además de creerla. En los 4 evangelios que encontramos en la Biblia, podemos ver cuántos creyentes, cuántos seguidores tenía Jesucristo. ¿Te acuerdas de cuántos versículos nos habla de que las multitudes le seguían y le creían? Eran creyentes, creían en Jesucristo. Habían recibido su palabra y le creían. Pero ¿cuántos de ellos le dieron la espalda a Jesucristo? Entonces, como que hay algo de incongruente. Hay cuánta gente hoy en día va a las iglesias, pero no son la iglesia de Jesucristo, no son el cuerpo. Van, asisten, por diferentes razones, diferentes circunstancias. Reciben el conocimiento, la instrucción, y además de creen, pero hay incongruencia en nuestras vidas. Y asimismo, ¿cuántos tienen esa actitud, disposición y disponibilidad, poniendo como prioridad su vida devocional? ¿Cuántos de nosotros realmente hacemos nuestros devocionales bíblicos personales diarios como evidencia de recibir su palabra y de creerla? Si solamente la fe de Dios se quedara en que tú y yo recibamos la Biblia y la creemos, no es suficiente. Una persona puede saber la información y estar de acuerdo y creerla. Santiago nos dice en el capítulo 2, versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Satanás también conoce el contenido de toda la Biblia y la cree. Él la sabe mejor que tú y yo juntos. Él conoce esta palabra, pero no la creyó ni la obedeció. Así que si solamente la fe de Dios se quedara en que tú y yo recibamos la Biblia y la creemos, no es suficiente, porque nos pone al mismo nivel de un demonio, de Satanás. ¿Por qué? Ya te digo, porque el Santiago nos acaba de revelar. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, saben,
conocen esta palabra y Satanás mismo la conoce. Cuando él mismo estuvo tentando a nuestro Señor Jesucristo aquel día en el desierto y él conociendo la palabra, y aún así en el Edén, él daba la palabra pero la tergiversaba, la cambiaba. ¿Por qué la conoce? Porque sabe que es verdad. Satanás no está redimido por conocer la palabra de Dios y creer que esto es verdad. Así que a ti y a mí no solamente nos es suficiente el recibir la Biblia, la palabra de Dios y todo su contenido, el únicamente creerla. Marcos 1:34 nos relata lo que Jesucristo hacía. Y Jesucristo sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera, ¿qué dice? Muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los demonios conocían quién era Jesucristo. Le creían. Lucas 4:41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. ¿Te acabas de dar cuenta? Los demonios declaraban, confesaban, creían que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sabían el contenido y creían que Él es el Hijo de Dios. ¿Pero qué sigue después? Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él, Jesucristo, Jesús, es el Cristo. Los demonios sabían, creen y conocen la palabra. Santiago 2:19, por otro lado, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos creían, ellos sabían la información y sabían quién era Dios, lo reconocían. Así que un redimido por Jesucristo no solamente acepta, recibe la información, el contenido de toda la Biblia y la cree. Si solamente la fe de Dios se quedara en que tú y yo recibamos la Biblia y la creemos, no es suficiente, sino que también el Señor ahora nos da el tercer ingrediente, el siguiente elemento que confirma, que encierra la fe de Dios en un redimido. Y este es dependencia, confianza personal, obediencia en la palabra de Dios, en creer lo que dice ahí, en creer que todo es verdad. Pero ahora no solamente el creerla intelectualmente, sino ahora obedecerla, el aplicarla. Este es el tercer elemento de la fe de Dios en sus redimidos. Por eso es que es importante y es vital a que tú y yo pasemos tiempo todos los días durante nuestro devocional y bíblico, porque es la palabra de Dios, el creer en ella, y personalmente, porque Dios habla personalmente a sus hijos y en las áreas que sus hijos necesitan precisamente venir al arrepentimiento o seguir obedeciendo, y Él mismo va enderezando tus pasos, te va guiando, te va instruyendo, te va corrigiendo todos los días. Por eso que el título de hoy, tu devocional bíblico personal diario, es la evidencia de nuestra salvación en Jesucristo, de nuestra obediencia a Él. Porque este tercer elemento encierra la fe de Dios, confiar en Él, aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, es decir, obedecerla. Por lo tanto, la fe de Dios es lo mismo obedecer que aplicar, que confiar. La fe de Dios es lo mismo creerla, pero obedecerla aplicando todos los días lo que Él va revelando a tu corazón. El obedecerla, el aplicarla, el confiar en ella. Porque nuestra obediencia es la manifestación, nuestra manifestación humana en que hemos confiado en Dios. Si tú y yo hemos confiado en Dios, vamos y le obedecemos. Confiamos a la revelación que Dios nos ha dado al recibir su palabra y creerla. Dios nos habla aún hoy por medio de sus palabras, la Biblia, a través de tus tiempos devocionales, bíblicos, personales, diarios. Y precisamente como se lo dijo nuestro Señor mismo a Josué directamente: te mando que te esfuerces y seas valiente. Y eso todos lo sabemos. Pero ¿en qué te vas a esforzar? ¿En qué vas a ser obediente? Lee lo que dice: para cuidar de hacer, o sea, obedecer, confiar,
Porque precisamente esto era el ingrediente que el pueblo de Israel, aquella generación del pueblo de Israel, no entró a la tierra prometida por no haberle creído, por no haberle obedecido, por no haber confiado la palabra que ya les había dicho. Ve y entra a la tierra que yo ya les di. Pero ellos no confiaron, ellos no obedecieron. Y así igual a Adán y Eva, se les había dado la escritura, la palabra, Dios mismo les había hablado, les instruía personalmente, sabían el contenido, la palabra de Dios. El pueblo de Israel, Adán y Eva, la creyeron, pero no la obedecieron. Y precisamente por eso es que Dios le dice a Josué, solamente te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿En qué? ¿En pelear batallas? No, él no lo iba a hacer solo, fue Dios por él. Así como tú y yo. No es esfuérzate y sé valiente y échale ganas y sí se puede y todo lo puedo. Eso está fuera del contexto bíblico. Tú lo estás leyendo. Se trata de ser fuerte y valiente, esforzarse y ser valiente en obedecer, aplicar, confiar en la palabra. Porque esta es la evidencia de que efectivamente la hemos creído y porque la podemos obedecer. Y eso de poder obedecer no está en nuestras fuerzas, sino nos habilita para poder obedecerla, para obedecerla. Y esto, precisamente en nuestro tiempo devocional, es cuando oramos después de haber tenido nuestro tiempo devocional y le pedimos al Señor, ayúdame a obedecerla. Ayúdame ahora a ir y aplicar, confiar, obedecer lo que acabas de hablar a mi corazón con tu palabra que la he creído. La creo, ahora voy y la aplico. Ahora voy y la obedezco. Señor, ayúdame. No están mis fuerzas. Me cuesta trabajo perdonar o obedecer a pesar de esto, a pesar de lo que veo. Pero tu palabra es verdad. ¿Vamos entendiendo por qué entonces tu devocional bíblico, personal y diario es la evidencia de nuestra justificación, de nuestra obediencia, de nuestra salvación en Jesucristo? Dios mismo es el que ha iniciado su relación con nosotros y Él espera a que tú y yo confiemos en Él, a que no solamente recibamos su palabra, la Biblia, no solamente la creamos, sino que ahora también confiemos en esa palabra, la apliquemos, vivamos ahora conforme a su voluntad, que es su misma palabra. Confía. A nuestro entendimiento esto es muy fácil de entender, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces recibo acepto la Biblia, la creo y la aplico. Ya está, entendido. Eso es muy fácil. Pero ir y obedecerla, ir y aplicarla, a pesar de nuestro corazón, a pesar de nuestra carne todavía, no es fácil. Nadie ha dicho que sea fácil obedecer a nuestro Señor. Pero por eso es que Dios mismo le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que qué diferencia hay en todo este capítulo 11 de Hebreos, de los hermanos en la fe que enlista este capítulo 11 con el pueblo de Israel y que no entró a la tierra prometida, que salió de Egipto por la mano dura de Dios, por el poder y soberano de Dios que sacó a su pueblo de Egipto. ¿Y qué diferencia hay con Adán y Eva? Tenían la información, igual que el pueblo de Israel, creyeron en Él, lo veían y creían en Dios. Y así como las multitudes que nos habla la Biblia y que creían en Jesucristo. Pero la diferencia entre todas estas personalidades y con la lista que nos da Hebreos 11 es que ellos confiaron, aplicaron, descansaron en la palabra de Dios, porque la creían, pero la aplicaron, la obedecieron. Si tienes esta fe que nos habla el capítulo 11 de Hebreos, entonces tú manifiestas esta misma fe, porque la aplicas, obedecerla, venir a tu tiempo devocional para recibir su palabra, creerla por el Espíritu, porque Él es la que te concede conocerla y te la revela, pero ahora también para salir de tu aposento, de tu tiempo devocional y aplicar, obedecer, vivir todos los días confiando en todo lo que nos habla la Escritura, palabra por palabra. Esta es la diferencia.
y que ponen su confianza solo ahí, solo aquí, en su palabra. ¿Conoces la Biblia? ¿Conoces esta información? Ven a hacer tus tiempos devocionales bíblicos y conoce el contenido. Conoce la voluntad de Dios. ¿Le crees al contenido, a toda la Biblia al cual vino hoy a tus tiempos devocional bíblico personal diario? Excelente. Bien haces. ¿Pero confías en esa palabra? ¿La vas a obedecer? Entonces ponla en práctica. Vívela. Vive en esa verdad que es en Dios. Él es el que nos ayuda, nos fortalece a vivir en dependencia de Él. Por eso, hermana y hermano, tu devocional, tu tiempo devocional da evidencia de tu salvación, de que tú le crees, de que tú obedeces a Jesucristo. Así que la fe de Cristo, es decir, lo que vivimos en tu tiempo devocional bíblico diario, se manifiesta, da evidencia, no únicamente en que la hemos recibido y que hemos creído en ella, sino que ahora vamos y la obedecemos, la aplicamos, porque ahora vivimos confiados en vivir en su voluntad, en su palabra y de acuerdo a lo que Él nos va hablando todos los días a través de tus tiempos devocionales. Recuerda nuestra definición de lo que es un devocional bíblico. Es tu actitud de venir obedientemente a conocer, a escuchar su palabra, conocer que para creerla con el propósito de ir y obedecerla. Ahora lo conozco, ahora la sé, pero ahora y la creo porque mediante el proceso de meditación es que el Señor, el Espíritu Santo, la lleva de nuestra mente intelectual, valga la redundancia, a nuestro corazón. Ahora la creemos en el corazón con cuál fue su promesa. ¿Te acuerdas? Que el Señor iba a poner su ley, ahora la iba a escribir en nuestros corazones. La conocíamos intelectualmente, la Biblia, pero ahora la creemos. Pero no termina ahí la fe de Dios, sino que ahora, después de salir de nuestro aposento, entendidamente, ahora sé en qué y cómo, y el Señor me va a ir dirigiendo con su Espíritu Santo para ir específicamente a cada día a obedecer, a aplicar, a confiar en lo que Él ha revelado a tu corazón. ¡Qué increíble! ¿Verdad que sí? Haz tu tiempo devocional personal, bíblico, en tu aposento. Si te gustó este video, dale like, pero no solamente eso, te invito a que te suscribas al canal. Con esta suscripción y que actives todas en la campanita para que recibas no solamente las notificaciones, sino que nos ayudas a crecer. Nos ayudas con esta suscripción tuya y el darle like y que veas los videos y que los compartas con tus amistades y hermanos de la iglesia, a que este canal crezca y más gente conozca. Y entonces este contenido pueda ser útil para cada vez más gente que quiera iniciar una vida devocional con sus tiempos devocionales bíblicos, personales y diarios. Yo soy Frank y nos vemos en el próximo video.